Muy buen día, bienvenidos al canal de Lectoescritura y Coro para las clases de manera virtual. Para nosotros ha sido una experiencia muy grata poder contar con ustedes. Desde que llegamos acá a Urabá, pues hemos tenido muy buena receptividad y hemos podido apreciar muchísimo el talento de los estudiantes que tenemos acá en la zona. Vamos a comenzar la clase de hoy con el estudio de un diagrama que nos va a ayudar a situarnos un poco en contexto. Quizás cuando ustedes comenzaron a estudiar música habían bastantes preguntas y quizás aún no han tenido esas respuestas. Y pues lo mejor siempre para uno comenzar el estudio de una disciplina es situarse en el contexto, situar el arte dentro de sus cualidades específicas, dentro de la relación las relaciones que surgen de ella y los actores que intervienen en el proceso. Entonces vamos a comenzar con este diagrama que voy a compartir con ustedes. Acá podemos distinguir tres partes principalmente. En la parte izquierda tenemos una clasificación del arte dentro de las 7 bellas artes. En la parte central tenemos los elementos de la relación que surge en la música entre intérpretes y público como actores principales, y al lado derecho tenemos elementos ya específicos de la música en cuanto a la construcción del discurso musical. Entonces comencemos por la izquierda. Lo primero es que tenemos que saber que la música se inscribe dentro de un conjunto de 7 bellas artes, en las cuales tenemos la arquitectura, la pintura, la danza, la música, que es la que nos reúne, el cine, la escultura y la literatura. Dentro de todas estas 7 bellas artes, se considera la música como la más hermosa, o se le distingue así porque tiene una característica particular, y es que ella apela o llega directamente al sentimiento del ser humano. Mientras que para nosotros apreciar una obra arquitectónica o una obra escultórica o un montaje de danza, necesitamos tener ciertos elementos de conocimiento del estilo, de la escuela, de la forma en la cual fue concebida la obra, que son un poco más abstractos. En la literatura, hay primero una gran variedad de estilos, pero sobre todo hay toda una tradición que se remonta a la literatura clásica y que va poco a poco construyéndose desde sus elementos definitorios. En la música no. En la música no importa nuestra edad, no importa nuestra nacionalidad, nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestros estudios. Nosotros, de la misma manera, dos personas con dos contextos muy distintos pueden apreciar una obra musical, pueden tener unas sensaciones evocar unos sentimientos de la misma forma, sin necesidad de tener el mismo origen. Por eso se habla de que la música es el lenguaje universal, porque llega con la misma efectividad, hace llegar su mensaje a personas muy diferentes. Entonces, por eso podemos considerarla como la más hermosa de las bellas artes. También tiene otra característica la música, y es que se presenta también en otras formas, asociada a otras artes. La primera forma en la que vamos a hablar el día de hoy es la ópera. La ópera es una forma musical, o es un producto musical muy completo, que hace coincidir distintas formas de arte, distintas disciplinas en el escenario. Tenemos en la ópera el elemento musical, que está representado por la orquesta, los solistas, el coro. Tenemos elementos de arquitectura y de pintura en los decorados que se hacen en la escena. Tenemos obviamente un gran componente de representación teatral, que históricamente aquí podemos asociarlo más a la parte musical. Tenemos también una fuerte presencia de la literatura, porque en la ópera tenemos momentos en los cuales los personajes cantan y momentos en los cuales los personajes recitan.
o dicen o narran cuál es la acción que está sucediendo. Entonces, obviamente, el compositor de la ópera tiene que tener también una cantidad de, digamos, de elementos o de personas que aporten su saber en cuanto a la literatura, en cuanto a todo lo que implica pues el montaje de la ópera. Muchas veces nosotros cuando nos dicen la palabra ópera tenemos solamente la imagen de una cantante gorda subida al escenario dando una nota agudísima que hace romper los cristales, y pues esos son estereotipos y son clichés, digamos que no es la forma más precisa de considerar la ópera. Nosotros podemos ver la representación de la primera ópera en el Renacimiento y era una forma artística muy completa. El mismo nombre ópera, su traducción es obra, es decir, es tan amplia la definición de la ópera que no se le da un nombre específico, sino simplemente se le llama obra. Entonces, esa es una de las formas más, digamos, tradicionales de verla asociada a otras artes. Otra forma de ver la música asociada a otra arte es en el cine. Nosotros vemos que en las películas siempre hay momentos de acción, momentos en el que los personajes están haciendo cosas, y hay momentos en los cuales de repente el personaje, digamos un ejemplo, si está pasando por un hecho muy triste, vemos que la música instantáneamente acompaña la escena, aparece como forma de banda sonora y sumerge en los sentimientos que están sucediendo en la historia. Entonces nos hace mucho más receptivos y nos hace sentir mucho más lo que está pasando pues, en el momento. Si de repente el personaje es un héroe y está en ese momento logrando sus objetivos, escuchamos una música triunfal, escuchamos una gran orquesta, unos metales, que también obviamente nos hace sentir todo lo que, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos teniendo ese gran triunfo. Si es un momento de persecución, la música nos llena de adrenalina, y entonces todo es en función de lo que está pasando en la película que se utiliza la música. No, tradicionalmente también hay muchas formas de utilizar la música en el cine, pero la más popular o la más común es eso, acompañando la acción. En la danza también sería muy difícil nosotros considerar una representación de danza, ver una persona danzando sin presencia de música, ¿verdad? Siempre para todo baile hace falta un acompañamiento al menos rítmico, pues es lo más básico para llamar al movimiento, para llamar a que las personas se muevan. Entonces esa es la presencia de la música combinada o asociada a otras artes. Luego en el centro del diagrama tenemos música, en la cual habla de la relación entre personas, ¿verdad? Bueno, regreso al punto de esa definición que se le da a la música del lenguaje universal. Siempre escuchamos ese término, en todas partes dicen la música es el lenguaje universal, la música es el lenguaje universal. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí tenemos dos elementos. Tenemos las personas diferenciadas en dos tipos de actores. Pues tenemos a los intérpretes, los cuales dicen músicos o cantantes, ya voy a definir esa parte, y tenemos al público, intérpretes y público. Cuando decimos intérprete, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros escuchamos una obra musical, si la persona que está interpretándola, que está haciendo esa obra musical, la compuso, usualmente a ese que la compone nosotros le llamamos el compositor. El compositor es el que toma, en el caso de una canción, toma unas letras y las organiza en unas melodías asociadas a unas notas, y pues esa es su obra, esa es su canción. Si es una persona que compone, que hace una composición instrumental, pues sencillamente es una persona que reúne escalas, arpegios, gestos musicales y los organiza de forma artística, y el compositor entonces esa sería su composición. Pero cuando viene otra persona, toma esa composición y la toca, la interpreta, la recrea, en el momento lo que está haciendo es dando su forma de ver esa música, no está haciéndola, no está creándola él, está recreando en el momento. Entonces podemos ver que obras que fueron compuestas en los años 1600, 1500, 1800, hoy en día las retomamos y las recreamos. Ya no estamos nosotros en el 1600, ¿verdad? Estamos en el año 2020, pero estamos aprendiendo o dando nuestra visión de la forma en la cual fue hecha esa obra y cómo debe sonar. Estamos haciendo una recreación, como si estuviéramos haciendo un trabajo de museo. La interpretación musical es un poco revivir
la música que fue hecha en el pasado. Y el pasado pudo haber sido hace un año como pudo haber sido hace 200 años. Entonces, pues ese es el trabajo del intérprete. Dice músicos o cantantes. ¿Por qué? Músico, todo aquel que toca un instrumento, interpreta a través de un instrumento. Y cantante, que utiliza la voz como instrumento. Entonces, su interpretación es de la voz. Luego tenemos allí el público como receptor. Entonces, como recordemos el lenguaje, pues tenemos un emisor y un receptor. El emisor en este caso sería el intérprete. Genera un mensaje a través del lenguaje de la música, un mensaje musical, y se lo hace llegar a un receptor que es el público, que va allí a escuchar a los intérpretes para disfrutar, ¿verdad? Para disfrutar del arte. Entonces, el mensaje sería en una sola dirección, del intérprete hacia el público. Sería entonces de esa forma. También podemos ver que el mensaje puede ir de un lado, o sea, puede ser bidireccional. Podríamos hablar en este caso en una orquesta. Tenemos a los intérpretes de los violines y, digamos, por un ejemplo, los intérpretes de las violas. Entonces, de repente están tocando juntos y primero tocan unos y después los otros escuchan y responden con otra frase musical. Entonces allí sería habría el papel de emisor y receptor, sería el mismo para los dos, pues el mensaje iría hacia un sentido y después en el otro sentido. Entonces eso es en el caso de músicos, pues en los cuales ellos pueden compartir ese lenguaje. Para el público, pues siempre su papel va a ser de recibir, va a ser de disfrutar, de sentarse a escuchar cómo se interpreta la música. Luego, al lado derecho de nuestro diagrama tenemos que la música combina sonidos y tenemos tres elementos particulares. Tenemos el elemento rítmico, el armónico y el melódico. Para esto les voy a dar un ejemplo muy sencillo que pueden entender muy fácilmente. Un trío de vallenato en su forma más sencilla. Tiene el elemento rítmico en lo que llaman la caja vallenata, que es un tambor con un cuero muy apretado, de un sonido muy brillante, que haría la parte rítmica, sería algo así. ¿Verdad? Sería nuestro acompañamiento de base del ritmo. Luego tenemos la parte armónica en el acordeón. El acordeón es el instrumento que nos da el tono, nos da los acordes, nos da todo el acompañamiento a la melodía a través de las notas, pues, y también de ritmos que se complementan con lo que hace la caja. Entonces tenemos el ritmo y la armonía, ya, la parte rítmica y armónica. Luego, ¿cuál sería la parte melódica? Bueno, el cantante. El cantante interpreta unas letras que fueron elegidas por el compositor dentro de unas melodías que fueron también designadas por el compositor. Entonces ahí tenemos los tres elementos de la música: la rítmica con el tambor, lo armónico con el acordeón y lo melódico con la voz. Todo esto se hace ¿con qué fin? Se hace esa organización de elementos rítmicos, armónicos y melódicos. Esos sonidos se organizan para agradar al oído de quien la escucha. Todo tiene un fin artístico. Entonces, pues allí es como vemos nosotros que se genera un mensaje musical que va desde los intérpretes hacia el público. Luego, vamos a pasar ahora a otro diagrama. Ya que nosotros estamos hablando de esto de la música, tenemos que pensar que ¿cuál es nuestra materia prima? Pues, ¿con qué trabajamos nosotros los músicos para realizar nuestras obras o nuestras interpretaciones, en el caso de que sea así? Nuestra materia prima es el sonido. Nosotros trabajamos con el sonido. ¿Qué es el sonido? Es todo lo que entra por el oído, todo lo que percibimos a través de nuestro sentido del oído, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que este es el sonido, tenemos que estudiar cuáles son sus cualidades. Entonces, aquí en este cuadro tenemos 5 cualidades que vamos a estudiar el día de hoy. Serían la duración, la velocidad, la altura, la intensidad y el timbre. Entonces vamos con la primera. La primera que vamos a distinguir el día de hoy es la altura. Es decir, dos notas, una con respecto a la otra, podemos decir que, escuchándolas, cuál está más arriba que la otra, cuál es más aguda y cuál es más grave. Tenemos los sonidos que son agudos, que son los que tienden a ver, como vemos aquí en la gráfica, vemos como un pollito.
y para los sonidos graves vemos un perro. Entonces, si escuchamos esos dos animales, el pollito, su sonido sería más agudo, ¿verdad? Sería un sonido que está más arriba, mientras que el sonido del perro, el ladrido del perro es más grave. Entonces allí pues tenemos la primera diferencia. La altura, entonces es dónde está colocada la nota. Voy a hacer un ejemplo con mi instrumento de viento. Entonces voy a tocar un sonido grave y después voy a tocar un sonido agudo. Este sería el sonido grave. Y este sería el sonido agudo. En ese caso yo toqué con el mismo instrumento la misma nota, toqué un re en la primera octava, que viene a ser, para términos de esta definición, mi sonido grave, y un re en la segunda octava, que viene a ser para nosotros entonces el sonido agudo. Siempre tenemos que tener en cuenta que el ser grave o ser agudo es relativo a algo, es con relación a algo. Es decir, por decir, si yo voy a hablar de un edificio, si es alto o es bajo, yo lo estoy tomando con relación al piso donde yo estoy parado. Si yo estoy parado a nivel de la calle, entonces si yo veo que el edificio tiene, por ejemplo, 2 pisos, yo voy a decir que es un edificio bajo, y si tiene 20 pisos, para mí sería un edificio más alto, ¿verdad? Siempre es con relación a donde estoy yo parado. Entonces igual es con las notas, siempre tenemos una referencia. Para esto estamos tomando 2 notas, y la primera para nosotros va a ser una que está abajo, la denominaremos la nota grave, y la otra va a ser la nota que está una octava más arriba, para eso la vamos a llamar aguda. El segundo elemento que vamos a estudiar el día de hoy es la duración de las notas. Los sonidos pueden ser largos o pueden ser cortos. En el dibujo tenemos una ambulancia que sería, imagínense una ambulancia, ustedes la escuchan desde que se va acercando por allá hasta que pasa por aquí, y después sigue sonando por todas las calles hasta que ya se pierde 2-3 kilómetros a lo largo. Todavía escuchamos esa sirena, ¿verdad? Eso para nosotros será un sonido largo. Y el otro dibujo es un martillo con un clavo. Entonces ahí ustedes cuando dan el golpe para meter el clavo es un sonido, un solo impulso. Entonces para nosotros sería un sonido corto ese. Entonces voy a hacer un ejemplo con una nota, la voy a hacer larga y después la voy a hacer corta. Esta sería la nota larga. Y esta sería la nota corta. Entonces ahí podemos decir que la primera podemos medirla inclusive en términos de segundos, mientras que la segunda es solamente un momento, un impulso. Podemos escribirla hasta con una figura musical. Vamos a poner una corchea, una semicorchea, y eso sería la duración de nuestra nota. Luego tenemos por acá otro elemento que es la intensidad. Entonces la intensidad se trata, y vemos en el dibujo un niño que está gritando, como llamando a alguien a la distancia, y tenemos al lado otras niñas que están susurrándose al oído. Entonces para eso tiene que ver, el ejemplo más claro que tenemos con la intensidad es cuando estamos viendo el televisor y le subimos o le bajamos el volumen. Ahí lo que estamos variando es la intensidad del sonido. Y tenemos 2 términos, ese sonidos fortes y sonidos pianos. Esos son, fíjense que el idioma más utilizado en el estudio de la música, ya es una cuestión histórica, ha sido el italiano. Pues antes todos los compositores, todos los teóricos, todos los maestros estaban en Italia, pues todos los compositores de Europa tenían que hacer su viaje a Italia para educarse. Entonces el idioma italiano quedó como la referencia para el estudio de la música y para la notación musical. Entonces allí tenemos 2 palabras, fortes y pianos. Su traducción literal del idioma italiano, forte significa fuerte. Es decir, un sonido fuerte va a ser un sonido que tenga mucha fuerza, que tenga mucha amplitud, mucha intensidad. Mientras que piano, su traducción literal es suave. Un sonido piano será un sonido que sea suavecito, que tenga poca fuerza, que tenga poca intensidad. Entonces ahí tenemos otra medida. Nosotros podemos también hacer la referencia de la altura y de la duración con el eje de coordenadas, el eje cartesiano, donde tenemos el eje X, que sería en la parte, digamos, en el sentido horizontal. Esa sería nuestra duración, ¿sí? Ahí estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto dura una nota? Dura X cantidad de segundos, si dura medio segundo, si dura 20 minutos, ¿sí? Eso es duración. Y en el eje Y, que es el eje vertical, podemos poner la altura.
Entonces ahí estamos hablando, esta nota está aquí, el comienzo de lo que suena el instrumento, o está en la mitad del registro, o está mucho más arriba, ¿sí? Ahí estamos hablando de altura. Y luego intensidad, pues entonces estamos hablando como de la cantidad de sonido. Ya eso es otra, lo tendríamos que graficar de otra manera, pues. Entonces, bueno, muy bien. El otro elemento que vamos a estudiar del día de hoy es el timbre. Si bien todos los elementos que hemos visto antes, lo que es altura, duración e intensidad, se asocian o se pueden asociar a cualquier instrumento, el timbre no. Todos los anteriores eran como elementos impersonales, elementos generales, que pueden ser asociados a cualquier instrumento. El timbre es la forma en que un instrumento suena, es la voz de cada instrumento. Es muy diferente cuando yo tomo este instrumento que tengo acá, ustedes van a escuchar y me van a decir qué es. A ver, yo voy a hacer aquí un sonido, sería esto. Yo puedo hacer sonidos así, puedo hacer así, puedo hacer esto. Entonces este instrumento es un aro que está cubierto de dos cueros amarrados y su timbre es así. Podemos hacer distintos sonidos, pero su timbre es un timbre percusivo y ese instrumento se llama tambor. Luego voy a hacer sonar este otro instrumento, es un cilindro también de madera relleno de unas bolitas de metal, suena así. Entonces es un sonido como de maraquita, ¿verdad? Es lo que llaman shaker o sí, un instrumento de percusión también que me genera este sonido para acompañar, un sonido también rítmico. Entonces es otro timbre. Luego voy a tomar este otro instrumento con el que estaba haciendo los ejemplos de las notas, un instrumento de viento, suena algo así. Entonces tenemos también otra manera de sonar. Ya es un instrumento de viento, se genera el sonido de un bisel, tiene unos agujeros con los cuales yo hago distintas notas. Ya no es un instrumento de percusión, es un instrumento melódico y es un timbre completamente diferente. Entonces, otro ejemplo en el cual podemos entender qué es el timbre, cuando nosotros escuchamos la voz de nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, abuela, un familiar, pues. Y después escuchamos en la calle una voz de una persona desconocida. Cuando escuchamos la voz del familiar, siempre reconocemos ese timbre. Decimos, yo sé que esa voz suena de tal manera. Y si escuchamos ya una voz desconocida, estamos escuchando un timbre que no habíamos tenido antes, con el que no habíamos tenido contacto. Entonces no lo reconocemos. Esa es la forma entonces de nosotros ver el timbre. Es como si cada instrumento tuviera una voz particular. ¿Y cuál es esa voz? Eso depende de muchos factores. De la construcción del instrumento, del material con el que está hecho, de la forma en que se produce sonido con esos materiales, de la persona que lo toca también, eso hace variar el timbre. Hay muchas cosas, pues. Entonces, así como cada uno de nosotros tiene una voz distinta, cada instrumento tiene una voz distinta. Ese es el elemento del timbre. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a otro elemento por acá. Regresamos entonces a nuestro tablero. Vamos a borrar acá las notas que utilizamos en la clase. Y vamos a hacer nuestro diagrama. Si nosotros ya conocemos cuáles son los elementos de la música, necesitamos una forma de representar esos elementos, de ponerlos de escribirlos, para poder estudiarlos. ¿Sí? Entonces, voy a poner por acá estas figuras rítmicas que llamamos figuras musicales. Ustedes ya pueden ver que hay una lógica de organización. ¿Sí? Tengo arriba una, en el segundo nivel o segundo piso tengo dos, en el tercer nivel de aquí abajo tengo 4. ¿Sí? Entonces, ustedes ya
tienen que estarse preguntando, pero ¿por qué se organiza de esa manera? ¿Cuál es la relación de esa, cuál es la lógica de eso que está organizando el profesor allí? Y bueno, es lo siguiente. La de arriba me genera dos de estas que están acá. Vamos a quitar estas pastillas para que sea más sencillo de entender. De la de arriba salen dos. Y de cada una de esas dos salen dos más. ¿Sí? Ustedes ven que de una salen dos. Y de dos salen cuatro en total. Esta de arriba se llama la redonda. Esta es la redonda. Esta del medio se llama la blanca. Y esta de abajo se llama la negra. Son mis tres figuras, las primeras tres figuras que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Cada una de ellas tiene un valor. Cada una de ellas tiene una relación dentro de todo este cuadrito que estamos haciendo acá. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la redonda va a ser nuestra referencia. Va a ser nuestra gran referencia, va a ser nuestra unidad, la redonda. Nosotros vamos a partir del estudio de la redonda y vamos a verla como un todo. De esa redonda, yo voy a pensar que puedo dividirla en dos mitades, ¿sí? Y cada una de esas mitades va a ser una blanca. Entonces, la redonda para mí va a ser la unidad. Y de cada una de esa redonda, yo voy a sacar dos mitades. Entonces voy a sacar aquí dos. Cada una de esas mitades va a ser la blanca. Luego, de cada una de esas mitades, yo voy a volver a sacar la mitad. Eso ya sería un cuarto por acá. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de ver lo que tenemos escrito acá. De uno saco dos mitades y cada mitad saco una mitad a su vez, o sea, saco un cuarto. Entonces, esa es la primera explicación que vamos a tener ahí. El segundo característica que podemos ver dentro de esto es que de la unidad yo la puedo dividir en estas cuatro que tengo abajo, que son las negras. Entonces, cada una de esas cuatro yo la voy a denominar un tiempo. ¿Sí? Yo mi unidad grande va a tener 1, 2, 3 y 4 tiempos, 4 negras, 4 tiempos de negra. Muy importante, recuerden que esto era la mitad y que esto era un cuarto. Entonces, cada uno de esos cuartos va a ser muy importante para mí dentro del estudio de la música. Entonces va a ser, lo voy a numerar inclusive. Yo voy a decir que este va a ser el primer cuarto de esta primera negra de acá. Este va a ser el segundo cuarto. Vamos a cambiar el marcador. Este va a ser el tercer cuarto y este va a ser el cuarto cuarto. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. 4 tiempos de negra, 4 negras, 4 cuartos. 1, 2, 3 y 4. Mientras que arriba eran blancas y eran solamente 2, ¿verdad? Pero aquí son 4 negras. Esto es muy importante. Cuando ustedes, yo les voy a hacer la pregunta en una clase posterior. Me voy a preguntar cuánto vale la redonda. Yo sé que todo el mundo me va a decir 4, profe, 4, pero no saben realmente qué significa ese 4. Bueno, ese 4 significa que la redonda, que es una unidad, que es la más grande, se divide en 4 partes de negra, 4 negras, ¿sí? Cada uno de esos 4 cuartos, entonces, me conforman, sumados, me conforman la redonda. Bien. Nuestras figuras. Entonces, tenemos, aparte de las figuras, ahí estamos hablando de sonidos, estamos representando sonidos, ¿sí? Un sonido que dura 4 tiempos, un sonido que dura 2 tiempos o un sonido que dura un tiempo. Nosotros utilizamos para el estudio de estas figuras unas palabras que nos ayudan a organizarnos rítmicamente. Para la redonda estábamos utilizando en las clases la palabra chocolate. Ustedes pueden recordar cuando estábamos en las clases presenciales que estábamos dividiendo hacíamos la palmada del comienzo, del primer tiempo de la redonda, y después hacíamos el resto de sílabas con un movimiento de las manos que nos ayudara a entender la duración de la redonda.
Entonces eso era algo así. Chocolate, chocolate, chocolate. Pueden notar que en cho es donde yo estoy poniendo la palmada, porque es el comienzo de mi figura y es donde yo voy a marcar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Eso es para la redonda. Para la blanca estamos utilizando la palabra casa. Casa porque va a durar ya no 4 como la redonda, sino 2. ¿4 qué? 4 negras, ¿verdad? Recuerden muy bien que los 4 tiempos del chocolate son mis 4 negras. La 1, la 2, la 3 y la 4, donde yo estoy marcando estas palmas. Entonces en las blancas, la palabra era casa. Y sería casa, casa. Fíjense que estoy durando 2 tiempos. Ka y sa, ¿verdad? Ka, pero la palma está solamente en K. La palmada está en el primero de los 2 tiempos. Casa, casa, casa. Si estuviera tocando esa blanca, si la estuviera interpretando con un instrumento, sería algo así. Para la redonda sería algo así. Usted puede notar entonces que hay una duración de sonido que se está representando con las vocales, con las sílabas que estoy diciendo. Para la redonda era chocolate. Para la blanca es casa, casa. Son 2 tiempos de negro. Y luego pasamos a nuestras negras, ¿sí? Que es la siguiente figura ya, en el orden que tenemos. Y esa, para las negras vamos a utilizar la palabra pan. Pan tiene una sola sílaba, ¿verdad? Casa tiene 2 sílabas. Y chocolate tiene 4 sílabas. Entonces tenemos pan, una sílaba, un tiempo de negra. Casa, 2 sílabas, 2 tiempos de negra también. Acuérdense que nuestro conteo siempre es en base a la negra, ¿sí? Y chocolate tiene 4 sílabas, por lo tanto son 4 tiempos. Estoy contando siempre en base a las negras, ¿sí? Entonces, conceptos a retener de esta clase. Tenemos un sistema de organización de las figuras musicales, que van de mayor a menor. Nuestra mayor figura musical es la redonda, y para nosotros va a ser la unidad. En base a la redonda vamos a aprender muchos otros conceptos a futuro. Pero para nosotros va a ser, por ahora, una gran figura que dura 4 tiempos de negra. Dura 4 negras. ¿Sí? No es que vale 4. No, profe, vale 4 y ya. Y no. Esa no es la explicación. La explicación es, la redonda dura 4 tiempos de negra. Bien. Luego tenemos la blanca, que dura 2 tiempos. Y la negra, que dura 1 tiempo. Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, pasemos a estudiar las siguientes figuras que nos complementan esto que está acá. Así como nosotros estudiamos sonidos por las figuras, también tenemos que estudiar otra cosa. Fíjense que hace rato hablamos de la duración del sonido. El sonido dura, podemos medirlo, podemos escribirlo, pero después de que se acaba el sonido, podemos escribir ese tiempo en el cual no hay sonido también, porque las canciones, el mismo lenguaje hablado, necesita pausas. Así como tenemos el punto, la coma en el lenguaje hablado, en la música tenemos otra forma de escribir lo que es el silencio, de determinar dónde se hacen las pausas. Eso se llaman los silencios. Estas son las figuras y las figuras tienen sus silencios. Cada una tiene sus silencios. Entonces vamos a pasar a este lado. Voy a borrar por acá este diagrama. Voy a borrar la mitad del diagrama, de forma de que nos sirva para entender mejor. La redonda tiene un silencio que es como ver
un sombrero al revés. ¿Sí? Lo ponemos en una línea. Marcando con otro color. Vale. Ponemos una línea. Y es como un sombrerito que cuelga. Así lo podemos recordar. Este es el silencio de redonda. Entonces, si aquí nosotros estábamos haciendo 4 tiempos con nuestra palabra chocolate, chocolate. Aquí serían 4 tiempos en silencio, sin sonido. ¿Ok? Contamos 4 calladitos. Luego, la blanca tiene un silencio que es como un sombrerito ya al derecho. Vemos una línea donde se escribe y vemos que sale hacia arriba. Ya no cuelga, como en el caso de la redonda, que está como colgando de la línea, sino que está puesto sobre la línea. El sombrerito sobre la línea. Este es el silencio de blanca. ¿Sí? Si la blanca duraba 2 tiempos, que era casa, el silencio de blanca dura 2 tiempos igual, pero en silencio. No hago ningún sonido, solamente cuento. Si está en el primero y segundo tiempo, cuento 1, 2. Si está en el tercero y cuarto tiempo, cuento 3, 4. Ustedes tienen también que notar que cuando estoy hablando del cuarto tiempo, no me refiero con el nombre completo 4, porque mientras que 1, 2, 3 es una sola sílaba cada uno, 4 son 2 sílabas. Se presta a equivocaciones con el ritmo. Solamente digo la primera de las 2 sílabas, digo cua. Bien. En el caso de las negras, así como cada negra vale un tiempo, 1, 2, 3, 4, cada silencio, vamos a escribir aquí el silencio de negra primero, tiene forma como de un 3, un rabito. Y este silencio de negra, igual que la negra dura un tiempo, el silencio de negra dura un tiempo, pero también en silencio. Entonces, si yo tengo por lo menos, así como está escrito aquí, 2 negras, y después tengo 2 silencios de negra, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Sí? Tengo el mismo valor de la negra, pero en silencio. Entonces, estos son, señores, los silencios de la redonda, de la blanca, de la negra. El de la redonda es un sombrerito hacia abajo, un sombrero como colgando. El de la blanca es un sombrerito hacia arriba, ¿sí? Sobre la línea en la que se escribe. Y el de la negra tiene esta forma particular que parece como un 3, escrito así. Entonces, el de la redonda vale 4 tiempos de negra, el de la blanca vale 2 tiempos de negra, y el de la negra vale 1 tiempo de negra. Valga la redundancia. Muy bien. Entonces, muchachos, esos son los elementos que vamos a estudiar el día de hoy. Esta semana, pues, nos abocamos al estudio de la música dentro del contexto de las bellas artes, de los elementos del sonido, digamos, las características, pues, qué elementos podemos medir del sonido, y luego hablamos de la representación del sonido en forma de notas musicales y de la representación del silencio también en forma de notas musicales. Fíjense que para hacer una conexión con lo que explicamos al comienzo, cuando hablábamos del elemento rítmico de la música, nosotros teníamos allí una serie de sonidos, ¿sí? Por ejemplo, si estábamos tomando el tambor, era algo, yo les hice un ejemplo con el vallenato que era así. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos sonidos y silencios. Y esa organización repetitiva, rítmica, es la que genera esos esquemas que sustentan a la música. Pero nosotros podemos estudiarlos también a través de la teoría musical
con las figuras musicales, las figuras con los silencios. Estos son los elementos por los cuales yo voy a representar a la música. Sus sonidos y sus silencios y su organización rítmica en el espacio, en el tiempo. Recuerden que la música es un arte que sucede en el tiempo, se va haciendo en el tiempo. No es como una pintura, ustedes llegan a observar un cuadro y ustedes lo tienen todo completo allí para disfrutarlo todo íntegro, mientras que para disfrutar una obra musical hay que sentarse y pasar un tiempo mientras ella transcurre, va sucediendo en el tiempo. Entonces para eso tenemos nosotros nuestras figuras. Esto lo vamos a estudiar y lo vamos a profundizar. Luego, a través de este sistema vamos a estudiar el desarrollo de la rítmica y el desarrollo del solfeo. La rítmica la vamos a hacer asociada solo a el comienzo de las notas, a cómo podemos diferenciar cada comienzo de nota, mientras que en el solfeo tenemos duraciones también, tenemos notas completas. Pues si yo voy a hacer por lo menos una blanca, do, y después dos negras, si, la, tengo que hacerla completa y cantarla. No, parte del do. Do, si, la. Ya no tengo solamente la palmada, sino tengo la nota completa que hay que ejecutar. Entonces, todos esos son los elementos que yo voy a ir entendiendo, que ustedes vamos a ir entendiendo juntos a través del estudio de las figuras musicales. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana para otra clase.